espacio Políticamente, esta idea creativa de los Andes del periódico regional IFIR Comunicación, un espacio creado con la finalidad de que quienes nos miran puedan tener acceso a la información de quienes buscan llegar a la Asamblea Nacional, sus propuestas, los perfiles, pero de una manera más relajada. Esta tarde, desde Burger Machine, especialistas en hamburguesas, carnes y diversión que están ubicados en Riobamba, en las calles de Evangelista Calero y Pablo Chiriboga. Hoy nos acompaña la candidata a la Asamblea Nacional, Nidia Narváez, quien busca llegar por la Alianza Seguridad y Progreso 3, 6 y 69. ¿Estoy correcto? Sí, perfecto. Qué gusto, bienvenida, sí. Mi estimada Nidia. Qué gusto Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento en que nos escuchen. Sí, soy Nidia Narváez y les agradezco la invitación, pues estoy aquí para conversar. Para el paredón, no, parece que viene el paredón, no es necesario que se sienta tan complicada. Que vamos a divertirnos un poco, vamos a conversar un poco sobre las propuestas y quién es esencialmente. Siempre les preguntamos, empezamos con el principio y siempre les preguntamos, claro. ¿Quién es Nidia Narváez? Bueno, Nidia Narváez es, primero que todo, es una riobambeña, ¿sí? Y yo nací en el barrio de Santa Rosa hace 54 años. Estudié psicología infantil, en el cual tuve un centro infantil que se llamaba Arcoíris. Trabajé con niños de 4 meses hasta 4 años por 15 años. Yeah. Luego fui maestra en la Escuela La Providencia, donde también estudié yo. Y vi la necesidad de irme un poquito más allá cuando hablábamos con los papás de los niños del centro. Y estudié lo que es ya psicoterapia. Ah, perfecto. Y cuéntenos, casada, soltera, hijos, ¿cómo le va en la vida? Pues, bueno, yo soy casada, tengo 2 hijos, un hijo de 29 años y una hija de 22 años. ¿Felizmente casada? Felizmente casada. Si puede decir sí, eso. Tengo 30 años de matrimonio. Felizmente casada. Cuéntenos, ¿a qué se dedica cuando Nidia no está haciendo política o ejerciendo su profesión en la psicología? ¿A qué se dedica? Bueno, en realidad yo todo mi tiempo me dedico a mi consultorio. Yo trabajo particularmente, toda la vida he trabajado en el área de psicología particular y yo trabajo también, bueno, no trabajo, hago servicio social a un grupo de fundación de jóvenes especiales. Yeah. Pero más que nada lo que siempre preguntamos, ¿a qué dedica su tiempo libre cuando no está ejerciendo? Cuando no estoy ejerciendo, a la cocina. Me gusta mucho cocinar. Le gusta mucho cocinar. Sí, me encanta la cocina. ¿Cuáles son sus especialidades? Más la cocina criolla, más nuestra comida, una fritada, un motecito con chicharrón. O sea, si gana, estamos invitados. Estamos invitados, sí, me gusta mucho la cocina y los postres. Lo hace como una suerte de terapia también, sí, de descarga emocional. Tengo un marido goloso, entonces de paso le... Pero ahí han convergido entonces. Sí. Ahí han coincidido. Cuéntenos, siempre les preguntamos esto, ¿cómo era Nidia en el colegio, en la universidad? ¿Cómo era usted? Porque siempre decimos, los chicos son distintos, de los estudiosos, los fiesteros, los rebeldes. ¿Cómo era Nidia en el colegio? Híjole, me voy a apuntar en el grupo de los rebeldes. Así era, de los rebeldes. Sí, era un grupo de los rebeldes. No era excelente estudiante, pero tampoco era vaga, pero sí era el grupo de los rebeldes. Siempre era yo quien ponía el cambio en las cosas. Por ejemplo, una anécdota en el colegio, los típicos pases del niño, ¿no? Decían que hagamos el pase del niño y todos salgamos bailando, no sé, la riobambeñita, ¿no? Entonces yo un día digo, no, ¿por qué no salimos de rockeras? Y con cadenas y todo, entonces queríamos salir de rockeras y igual las monjas nos mandaron a la esquina del barrio y no nos dejaron, no nos permitieron, papás, mamás en la reunión. Eso fue una de las anécdotas de mi colegio que siempre lo recuerdo. Pero ahí empezaba ya a liderar. Sí. Bueno, aparte que me gusta mucho el rock clásico y rock argentino. Sí, me encanta el rock argentino. Toda mi vida, desde niña he escuchado rock argentino y sigo hasta ahora. Me gusta la música de Sui Generis. Me gusta también Charly García y los clásicos del rock también. Ese es su estilo musical, es la onda. Ese es ya. Por más que, por la edad que tengo, pero igual es mi música. Siempre escucho. La música no tiene edad, es extemporánea. Cuéntenos, ¿usted recuerda tal vez el momento exacto en el que Nidia dice, estoy cansado, todos somos actores políticos, ¿no? De alguna u otra forma, desde el ámbito social, desde el ámbito profesional, como nos decía que venía trabajando usted. Pero ¿hubo algún momento en el que, cuando recuerda el momento en que dijo, ¿saben qué? Es suficiente de esto y voy a dar el salto a la papeleta? ¿Recuerda? ¿Qué le motivó a esto? Y no me diga el cliché de servicio social, porque todos me dicen lo mismo. No, bueno, ¿qué me motivó? Como yo le decía, yo ya vengo 25 años trabajando dentro de mi consultorio y vengo escuchando muchas cosas, vengo escuchando
a madres que han perdido a sus hijos, a madres que han venido llorando justamente porque su hijo está en las drogas, está en el alcohol, a niñas violadas, que han sido mis pacientes, a madres golpeadas. Y siempre he tenido yo esa impotencia de decir, quisiera irme un poquito más allá, quisiera saber un poquito, o saber qué hago, o sea, porque de aquí yo trabajo dentro del hábito social y dentro del ámbito emocional. Entonces yo siempre digo, ¿y a dónde llego? Si muchas veces hay un ejemplo, por ejemplo, las mujeres golpeadas. Tuve una paciente, ella venía totalmente lastimada, totalmente golpeada. Y le ayudaba para que se acerque donde su abogado, con el abogado. Entonces, imagínense que le dan la papeleta para que no se le acerque su esposo. La boleta de auxilio. La boleta de auxilio. Y creerá que ella misma tenía que entregarle a su esposo la boleta de auxilio. O sea, son esas cositas que decía, o sea, ¿cómo? Si ella está en esa, ¿cómo va a hacer que ella le entregue a su esposo la boleta de auxilio? Obviamente acompañado de un policía, pero no, o sea, son cosas así. Cuando una madre ha venido y ha llorado y me ha dicho, mi hijo se acaba de suicidar, eso es un trabajo fuerte. O sea, en realidad emocionalmente sí nos mueve, a mí sí me mueve. ¿Y qué es lo que hago yo ahí? ¿Qué pasa después con esa mamá? O sea, penosamente el joven ya no está, pero se queda su mamá. Se queda su hermano que le vio colgado a su hermano, se queda su abuelito. En sí eso es lo que me ha movido. Yo he dicho, entonces no, hay algo más que hacer. Busca transformar eso desde Hay algo más que hacer, sí. Hay bueno, más adelante vamos a abordar las propuestas, perfecto. Pero esa fue la motivación. Sí, esa fue la motivación. Entonces, mi trabajo diario, ¿no? Sí, el diario vivir, mi trabajo con las personas, el sentir, ser su portavoz, llegar un poquito más allá. Ahí dijo, voy a saltar a la papeleta. Vamos a ver, sí, necesitamos hacer algo más. Primera vez me decían, ¿no? Primera vez en papeleta. Primera vez en papeleta. Ni en la directiva del colegio, ¿no? Nada, barrio, ni en directiva de colegio, no me cogían como presidente. Primera vez que saltó a la palestra. Allá, sí. Perfecto. Chévere. Con eso llegamos al final de este primer bloque. Un gusto tenerles en este programa. Les invitamos a seguir las cuentas oficiales de los Andes del periódico regional que van a aparecer aquí abajo y regresamos en unos instantes con el segundo bloque. Regresamos con su programa Políticamente, esta idea creativa de los Andes del periódico regional y FIT Comunicación, hoy desde Burger Machine, nuestros auspiciantes oficiales, con la candidata a la Asamblea Nacional, Nidia Narváez, que busca llegar por la alianza 3669, ¿cierto? Sí, 369, Unidos por la Seguridad y el Unidos Progreso. por la Seguridad, que están liderados por Jan Topic a nivel nacional. Jan Topic, ajá. Ya. Ahora venimos a la parte un poquito más seria, un poquito más, donde buscamos que nos expliquen de la manera más sucinta, más compilada, más expedita, el tema de su propuesta para la Asamblea Nacional en materia de legislación, teniendo en cuenta que hay algunos factores de insatisfacción de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas, los 4 ejes o los 3 ejes de trabajo más importantes para Nidia Narváez llegando a la Asamblea? Bueno, yo vengo en realidad a dirigirme para decirles que sí, en realidad el asambleísta, ese es el trabajo del asambleísta, pero yo vengo con un tercer punto muy importante. Yo voy a ser gestora política de la provincia del Chimborazo, gestora política de mi territorio. ¿A qué nos referimos con eso? Trabajar directamente, buscar ya de frente gestiones con el señor alcalde, con el señor gobernador, con la policía, con el loco 911. O sea, en realidad meterme directamente a lo que es, porque sí, vamos a legislar, obviamente, y vamos, pero no, yo necesito hacer gestión política, porque como yo les decía en la entrevista anterior, veo que no se mueve, o sea, esto no se ha movido, todo está quieto. Chimborazo no pasa nada, con la provincia no pasa nada. Entonces necesitamos este cambio, porque estamos muy claros que tenemos que 18 meses, 16 meses, ¿y qué vamos a hacer? O sea, no les puedo decir, no, yo voy a trabajar en esto, voy a legislar, no, o sea, a fiscalizar, no, necesitamos en realidad sacar adelante a la provincia de Chimborazo y las personas que vengan acá, que vengan atrás nuestro, continúen con esta labor y continúen con el camino, porque no podemos seguir así, no podemos sentarnos frente en las reuniones justamente de la asamblea a pelear por el partido, a discutir que esto tú me das. No, o sea, necesitamos ya acciones y eso es lo que queremos, o sea, trabajar.
Porque hay algunos factores, por ejemplo, de insatisfacción de la ciudadanía en general y que siempre están orillados en lo que buscan en el trabajo político, ¿no? Que es el tema de seguridad, empleo, violencia, son los tres factores más importantes. Tal vez alguna propuesta relacionada a estos ejes, que es lo Sí, que por más ejemplo, preocupa ok. a la colectividad. Ok, sí. Por ejemplo, tenemos la educación, que es lo primordial, ¿sí? Jan Topic nos hace una propuesta súper interesante sobre la educación, que encierra todo lo que yo les estoy hablando. ¿Qué pasa con la educación? Vamos a trabajar hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde, Jan Topic, queremos que los niños salgan de la escuela a las 5 de las escuelas y colegios a las 5 de la tarde. ¿Por qué pasa esto? ¿En qué ayuda eso a la familia? Ayuda a que ustedes, como, bueno, las mamitas que me escuchan, es una gran tranquilidad saber que yo estoy trabajando y mi hijo ha desayunado y mi hijo está con su media colación de la mañana. Mi hijo sale almorzando de ahí y con una media colación de la tarde. ¿Por qué? Porque de pronto es un estado difícil porque, qué sé yo, veo la hora 1 de la tarde y mi hijo está aprendiendo la cocina de 10 años para darle al hermanito de 5, de 6 años su comida. ¿Qué puede pasar? Entonces, mire cómo todo esto va abarcando una disyuntiva en familia, que anda tú primero, no voy yo luego, llegan del trabajo los papás recién a ver las tareas de sus hijos. En cambio, acá ya no, ya van a llegar sus tareas y en realidad eso es lo que eso es lo que se propone y eso es lo que se quiere, que los papás lleguen a casa y se encuentren con quién, con sus hijos hechos a tarea, comidos, y ahí sí a trabajar en familia, a reunirse, a conversar en la mesa, porque es súper complicado cuando uno se llegaba del trabajo, mijito, el deber, no, me falta la cartulina, me falta, es las peleas de los papás y viene todo, esa es la parte, lo que es cuestión de educación. ¿Sí? En materia tal vez de seguridad, en violencia. En materia de seguridad, obviamente. Desde el legislativo, ¿no? Sí, ¿qué se está trabajando? Obviamente ver, trabajar con toda esta injusticia que se está viendo con nuestros jueces. Penosamente se venden, ¿sí? Vemos que los jueces se venden, no tenemos alguien que dirija y que diga las cosas como tienen que ser y los jueces se nos venden los policías. Muchas veces el afectado sale mejor que al que no le afectaron. Y en realidad necesitamos jueces que lideren, jueces limpios, jueces que sepan que de ellos depende nuestra seguridad en el país. Aparte de eso, trabajar con Jan Topic, justamente estamos trabajando en eso, prever a los policías de buen armamento, de sus chalecos salvavidas, porque no tienen ni siquiera un chaleco salvavidas. Aquí en Riobamba también no tienen. Entonces, trabajar en esa parte de lo que se llama la seguridad. Y obviamente esto, ¿no? De las vacunas que está afectando muchísimo a las personas, dañan, se cierran negocios. ¿Cómo progresa una ciudad con un negocio cerrado a las 6 de la tarde? Entonces no avanza el país, no avanza la provincia. Siempre les preguntamos esto. En materia de fiscalización y legislación, en el hipotético que llegue Nidia Narváez, llega el día 1, ¿cuál sería la primera acción en legislación y fiscalización que realizaría el primer día llegando a la Asamblea? Yo, dentro de mi área, y voy a ser repetitiva, dentro de mi área para mí es importantísimo la salud mental. ¿Sí? Yo necesitamos ver qué está pasando con la salud mental. Hay una ley que ya está puesta en abril del 2022, la ley sobre salud mental, pero no es sobre la prevención. ¿Dónde está la prevención? No tenemos prevención. No tenemos un lugar en realidad en donde nuestros jóvenes tengan un espacio. Aquí, al menos en la provincia del Chimborazo, y a eso me hablaba sobre territorio, trabajar sobre territorio. En la provincia del Chimborazo no existe un lugar en donde yo pueda llevar a mi hija que sufre de ansiedad o de depresión, porque no existe aquí en Riobamba, ni en ningún lado. ¿Y qué tocan los papás? Llevarles a Quito, Cuenca y cómo más, pagando, porque los costos son muy elevados, son costos de $800, un centro de rehabilitación igual para adicción, y vemos ya muchos jóvenes aquí con adicción, desde los 13, 14 años, jóvenes con adicción. ¿A dónde les llevan esos papás? Esa es la forma de que uno se quiere llegar más allá, que se quiere ver qué es lo que está pasando y justamente trabajar y aprobar esa ley y estar atrás de esa ley para que esa ley se cumpla aquí en mi territorio y en mi provincia para nuestros jóvenes, para nuestras familias también.
Cuéntenos, el tema de la Asamblea viene con un desprestigio bien complicado en materia de aceptación popular, ¿no? Cada vez vienen más golpeados los asambleístas por parte de la crítica, la opinión popular. ¿Cómo piensa darle la vuelta a Nina Narváez ese criterio negativo que tienen de los asambleístas y sobre el trabajo de los asambleístas? Sí, es verdad, es un criterio muy negativo que se viene y de tal forma los ecuatorianos, que es lo único que dicen a la hora de votación, bueno, voy a votar solo porque necesito el papel. Los jóvenes no tienen idea qué es lo que van a hacer, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? A trabajar. O sea, simplemente a sentarme y hacer las cosas que tengo que hacer con el tiempo que tengo que hacer y para lo que tengo que hacer. No a conversar, no a ver qué ha hecho un político, qué ha hecho el otro partido, qué ha hecho. Decirles vamos a hacer una sola bandera imposible, pero aquí en el Chimborazo sí podemos hacer una sola bandera por la Siempre provincia, les ¿no? preguntamos, es menos de 2 años, un periodo cortísimo para un asambleísta. ¿Cree que es el tiempo suficiente? ¿Qué es lo que plantea como para resolver este tema, teniendo en cuenta que el tiempo es un particular que les juega en Así contra, es. ¿no? Sí, justamente eso le decía, ¿no? O sea, el tiempo que nos juega en contra es simplemente hacer las cosas bien, trabajar bien para que la persona que venga atrás continúe con nuestra labor y hacer las cosas como no perder el tiempo en ires y diretes, sino ir directamente a lo que se tiene que ir. Ya, ¿cuál es la opinión que le merece la asamblea que recién terminó? ¿Cómo terminó disuelto? ¿Cómo ve el país que funciona solamente con un poder del Estado? ¿Cómo ve usted esta decisión de la muerte cruzada? Yo creo que penosamente necesitábamos llegar a este punto porque no estaba pasando nada. La asamblea no se movía, penosamente el presidente no podía dar pasos adelante porque le ponían muchas trabas y cada quien peleaba por lo mismo. Tenemos el ejemplo de aquí de este señor asambleísta que ni el sueldo le alcanzaba, ¿no? Se veía que en la asamblea estaban jugando en su celular. Entonces, o sea, se veía muchas inconsistencias que en realidad por eso no avanzó. O sea, no avanzó el país. Nidia Narváez como presidenta del Ecuador, hubiera hecho lo mismo, se iba a la muerte cruzada y disolvía la asamblea. Si es que no me dejan hacer las cosas que uno se tiene previsto y por el bien de mi país, yo sí trabajaba sola. Hubiese tomado la misma decisión. Sí. Uh-huh. Cuéntenos, cambiando un poco de tema, ¿qué tal se lleva con su binomio presidencial, con quien les lidera, con Jan Topic? Cuéntenos, ¿cómo lo conoce? ¿Ha compartido con él? ¿Cómo se lleva con él? No hemos compartido directamente, pero sí hemos tenido siempre videos, conferencias y hemos estado en reuniones online. Obviamente por el tiempo no hemos tenido la oportunidad. Tuvimos la oportunidad de la visita de nuestra vicepresidenta. Igual bueno, para mí son muchachos jóvenes que necesitan, estamos hablando de Jan Topic, una persona muy inteligente, ha estudiado en universidades muy reconocidas en el mundo. Entonces necesitamos un líder de ese temple, un líder que en realidad salga, se ponga su chaleco y diga aquí estoy, ¿no? Porque detrás de un escritorio no hacemos muy bien las cosas. Es una persona que quiere libertad para el país. Ponemos un ejemplo, él hace 2 semanas, él puso un radar para inhibidor de señal en la cárcel. ¿Qué pasó ahí? 3 horas, no pasó nada en el Ecuador. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad de la cárcel sale todo para acá, para afuera, ¿no? Hubo con esos radares, nos dimos cuenta que son cosas tan simples y que no costaba ni mucho dinero que se pudo hacer. Y yo no sé qué pasa, ¿por qué la gente no trabaja? Porque estamos acostumbrados a esperar algo para hacerlo. Entonces, con ejemplos tan cortitos vemos que sí, Jan Topic está trabajando para eso, está muy preocupado por la salud, está muy preocupado por la seguridad, está muy preocupado por el desempleo, por satisfacer las necesidades de nosotros los ecuatorianos que tenemos hambre de estar bien, hambre de seguridad. Necesitamos que nuestros hijos tengan un trabajo, necesitamos que nuestros hijos no salgan del país a buscar otro lugar. Estudiaron, estamos hablando de Riobamba, ¿no? Una ciudad con una politécnica tan grande, con una UNAR tan grande. ¿Y qué hacen los chicos? Fuga de cerebros, se van a otro país, y lo digo con conocimiento de causa. Se van a otro país, ¿por qué? Porque aquí no encuentran trabajo. Eso es lo que queremos, una seguridad también, una seguridad de empleo para ustedes, para nuestros jóvenes, que no se vayan, que se queden, que hagan tierra aquí, que vivan, que amen a su Ecuador, que defiendan al Ecuador, que no busquen otros países.
Cuéntenos, en materia de los otros candidatos, ¿cómo está? ¿Les conoce a los otros candidatos de la Asamblea Nacional? ¿Cómo les ve? ¿Ha visto a los otros compañeros candidatos? ¿Cómo les ha visto? Yo les soy muy honesta, sí les he visto, pero no les conozco. Les he visto y no me hace falta verles mucho porque siempre se escucha lo mismo, ¿no? De pronto yo ya me aprendí todo lo que ellos dicen, ¿no? Y entonces uno se dice, bueno, voy a escucharles para ver cuáles son sus propuestas, para poder trabajar, para saber en realidad con quién voy a estar. Es lo mismo que le hablan del uno, dicen del otro, no, o sea, es lo mismo. Finalmente, siempre les preguntamos esto. ¿El fin justifica los medios? ¿Cómo está en el tema? Es una alianza de varias organizaciones políticas. A veces cuando hay bastantes organizaciones políticas, el tema de los ideales, de los conceptos políticos de cada organización política tienden a generar roces, choques. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo ves o ni bien lo ves? Bueno, obviamente yo pertenezco a la lista 6 del Partido Social Cristiano, de un partido que viene de toda la vida. Yo me acuerdo que cuando era pequeña y no tenía ni siquiera idea de lo que era la política, salíamos cuando venía León Febres Cordero acá y escucharle a León Febres Cordero con toda su fuerza, con toda su pasión a defender al país, hizo que en realidad yo diga, no, o sea, como social cristiano yo defiendo mi bandera amarilla de social cristiano, ¿sí? La alianza, ¿qué significa una alianza? Buscar personas para salir adelante, porque vemos que en realidad no como dice el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿sí? Vamos a unirnos, vamos a trabajar. Son personas que saben de política. Tenemos la alianza también con la lista 6, con la lista 3 del PCP y la lista Somos Más, con un grupo de políticos, un grupo de profesionales que saben qué es lo que quieren, que saben qué es lo que es, a dónde se apunta también como país, ¿no? Como ve, no somos gente nueva, somos gente que necesitamos trabajar por algo nuevo y enseñar a los políticos de siempre que sin tantas habladurías podemos hacer las cosas. Perfecto. Con esto llegamos al final del segundo bloque. Les invitamos a seguirnos en las cuentas oficiales que van a aparecer aquí abajo y regresamos unos instantes con el tercer y último bloque. Regresamos con su programa Políticamente, esta idea creativa de los Andes, del periódico regional y Feed Comunicación desde Burger Machine. Hoy con Nidia Narváez, que busca llegar a la Asamblea Nacional. Llegamos a esta parte del versus, son preguntas rápidas, es una suerte de ping-pong. Yo les suelto preguntas rápidas para que nos cuente un poco de lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que es, y nos dice así, sucinto y rapidito. Ya. Muy bien, por ejemplo, ¿a qué edad empezó a trabajar? A los 17 años. Ya, ¿en qué gastó su primer sueldo? Me compré un CD de Pink Floyd. Perdón, un long play de Pink Floyd. Un long play, todo lo gastó ahí. Sí, y me acuerdo, Pink Floyd y Juan Luis Guerra. Ah, ya. ¿Disfruta del fútbol, algún deporte? Sí, me gusta el fútbol. ¿Hincha de qué equipo? Del equipo del Olmedo. Del Olmedo y en Guayana. Bueno, del Olmedo más que todo, sí, mi padre. ¿Va al estadio? No voy al estadio, porque no, a nadie en mi familia le gusta el fútbol, solo a mí y a mi papá, pero penosamente mi papito ya no está con nosotros. Ah, bueno, cuéntenos, ¿cuál fue su primer auto? Mi primer auto, bueno, no mío, no, yo hasta ahora no he tenido auto, no manejo mucho, no me gusta manejar, la verdad. Ya. No soy de autos. De lo suyo. Cuéntenos. Soy más de motos. Ah, más de moto, ¿tiene moto? Tenía de soltero una motito, una Honda ¿A Civic. qué edad se compró? A los 22 años. ¿Qué moto era? Una Honda. ¿Qué cilindraje? Híjole, ahí sí me fregó porque ahí tenía un novio que él tenía las motos y él me vendió y todo. Ah, ya. ¿Algún accidente en la moto? Sí, pero no era tan fuerte. Dale, Justo era en la curva de Guano, así yo me fui para acá y él se fue para allá y la moto se fue para allá. ¿Hasta ahí llegaron las motos? Hasta ahí llegaron las motos y obviamente ya mi mamá ya... Hasta ahí llegaron. ¿Qué edad tenía? 22 años. 22. Cuéntenos... No, perdón, 21 años, porque a los 22 ya me casé. Ya. Cuéntenos, ¿hija de mamá o hija de papá? De mi papá. Papá era el consentidor. Sí, justamente papá era, toda la vida fue un locutor de radio, él trabajó en la Radio Mundial y de él aprendí mucho, de él aprendí esto de la radio, de la comunicación y siempre yo le acompañaba a mi papá a las cosas, a sus entrevistas radiales y aquí le tengo a mi padre en mi piel con un micrófono antiguo en el que siempre le acompañaba a hacer sus entrevistas radiales. Justo eso le íbamos a preguntar, vemos que tiene tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tiene? Tengo 5 tatuajes, 3 que se ven y 2 que no se pueden ver.
Si es que quiere. Mentira, no. Son privados, son muy, muy fuertes. Sí, no tan fuertes que digamos que fuertes, pero sí están en lugares medios privados. ¿A qué edad fue el primer tatuaje? No, ya me hice ya los tatuajes y ya me hice ya de casada, ya qué sé yo, a los 20, no, los 35 sería, 35 ¿Y el último hace cuánto? El último hace 2 años, justamente el de papi. En homenaje a papá. Sí, en homenaje a papá. Cuéntenos, ¿cuál es su comida preferida? Me encanta el mote con chicharrón. Esa es la... Se priva Sí, por mote ajicito así. Ya. ¿Es del team frío o del team calor? Frío. Frío, sobrevive Sí. más en el frío. Sí. Un buen chalequito, un buen ponchito ya pasa el frío. Ya. ¿Toma, fuma o es abstemia completa? ¿O bebedora social? Bebedora social. Sí, fumadora social también. Ya. De no ser candidato usted para la Asamblea Nacional, ¿por quién votaría? Nos decía que sí, ¿Por la asamblea? Claro, nos cuenta que también se había ubicado un poco a los otros candidatos de la Asamblea. Si no fuese usted, ¿por quién votaría? Bueno, primero yo si hubiera votado, bueno, yo votaría por Jan Topping si no le hubiera conocido, pero por la asamblea, ahí sí me la puso difícil, no sé por quién votar. Y si no fuese Jan Topi candidato a presidente, ¿por quién votaría? Si no hubiera sido Jan Topping, por el presidente que hubiera escogido la lista 6 para representarnos. O sea, usted es una identificación con el movimiento Sí. más que la persona. Sí. Ya, y ahora vamos en cambio con las preguntas de examen que siempre Ya, les decimos a vamos con todos. las preguntas. Les preguntamos un poquito, les damos variedad, las preguntas que están contempladas dentro de lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Entre esas, nosotros les preguntamos, por ejemplo, son 2, ¿cuáles son los motivos por los cuales la Asamblea puede destituir al presidente de la República? Por robo, ¿sí? Ya. Y por malformación de fondos también. Malversación. Malversación de fondos, perdón. Ya. ¿Puede describirme 3 de las obligaciones generales que tienen los asambleístas según lo que dice el Código de la Función Legislativa? Son más de 10, no, pero solo que me diga 3 ya. Por ejemplo, está la de los del CAL, ¿me pregunta? No, según la ley de la Función Legislativa, dice cuáles son las obligaciones generales que tienen los asambleístas. Son más de 10, pero con que nos diga 3 de esas obligaciones. Es legislar, Ya. ¿sí? Legislar, fiscalizar y no sé el otro. Ya, y hasta ahí llegamos, ya. Y finalmente, ¿conoce usted cuántas son las comisiones especializadas permanentes que existen en la Asamblea? Hay 15 comisiones. Ya, ¿y a Sí. cuál le gustaría pertenecer? A la Comisión de la Salud, ¿Por qué? para trabajar salud mental. Para proyecto pertenecer al grupo de salud mental y hacer legislación y fiscalización desde la Asamblea por la salud mental. Finalmente, cuéntenos, ¿qué siente que le distingue a Nidia Narváez? ¿Qué le hace distinto al resto de candidatos que se van a encontrar la gente en la papeleta? ¿Por qué cree que merece el voto de los chimboracenses? Porque yo creo que sí voy por un punto claro. Yo sí voy por un punto claro, la defensa de la juventud, la defensa de la salud mental y como decía, ¿no? Unidad, progreso y mucha salud. Perfecto, con esto llegamos al final de este espacio hoy con Nidia Narváez, candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza Seguridad y Progreso 3669. 3669. Perfecto, les invitamos a seguirnos en cada uno de estos espacios, a que sigan los que ya están subidos en las plataformas oficiales de los Andes del periódico regional y a los que van a seguir saliendo. Este espacio creado con la finalidad de que la gente pueda tener de primera mano la información de los perfiles y las propuestas de quienes buscan llegar a la Asamblea Nacional. Es importante siempre meditar nuestro voto, tener en cuenta que es un punto importante para el futuro de nuestro país, dadas las circunstancias sociales que vivimos. Les invitamos a siempre escuchar estos espacios, empaparnos y decidir de mejor manera nuestro voto. Con eso le agradecemos, estimada Nidia, por acompañarnos esta tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.